Buenas noches, muchas gracias por estar aquí en el 11 en México Social. Lo hemos dicho muchas veces, se ha dicho en muchas partes, hay un derecho que es fundamental para todos nosotros, el derecho de poder enfrentar acusación, señalamiento de la justicia con el apoyo, la asesoría, la asistencia de un abogado. Es un derecho constitucional. Y en nuestro país muchas gentes están literalmente en la incapacidad de poder contratar, pagar un abogado, abogada para que tenga ese apoyo. Por eso, en nuestro país, por ley existe el Instituto de Defensoría Pública, que tiene esta obligación, brindar asistencia jurídica, técnica y acompañar el litigio. Y por eso les agradezco mucho a Anel Ortega, que es directora de la Unidad de Litigio Estratégico en el Instituto Federal de Defensoría Pública, que estés con nosotros. E igual también a Claudia Nayak, que es directora de Coordinación de Asesoría Jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública. Gracias a las dos por estar aquí, porque sin duda creo que el trabajo que ustedes hacen es muy importante y sobre todo difundirlo y darlo a conocer. Entonces, empecemos por lo esencial, Anel. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace la Defensoría Pública? ¿Cómo la gente puede tener acceso? He visitado su página, sé que tienen una serie de información y de cuadros para orientar a la familia que está en una situación, digamos, de discusión jurídica, pero me gustaría que nos des paso por paso, o sea, cómo operan, cómo están trabajando que es sin duda una de las instituciones del Poder Judicial más importantes desde mi punto de vista. ¿Cómo nos podrías describir y llevarnos a entender y lograr fortalecer tu instituto? Muy buenas noches, Mario. Muchas gracias por la invitación. Y justamente quisiera retomar la introducción que nos decías. Es un derecho que está en la Constitución y que gozamos todas las personas que nos encontramos en el país, justamente el derecho de acceso a la justicia, ¿no? Y es súper importante desde ahí considerar que las defensorías públicas también estamos para garantizar y preservar los derechos humanos y que evidentemente también estamos para consolidar el Estado de Derecho. Ahí justo es un parteaguas en donde es importante mencionar y reiterar que la Defensoría Pública Federal no solamente proporciona este derecho a la defensa pública en materia penal, que tal vez será la visión más clásica, que a veces creo que queda mucho más claro. Pero sin embargo, a raíz justamente de las diferentes modificaciones que con los años, como tú bien lo dices, ¿no? El derecho a la defensa pública ha estado reconocido en nuestro país desde, pues yo creo que hace casi 2 siglos. Básicamente lo importante es considerar que el Instituto Federal de la Defensoría Pública es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura y en tanto que somos órgano auxiliar tenemos independencia técnica y operativa, ¿no? Esto a tu pregunta de cómo le hacemos, pues tenemos la posibilidad de organizarnos, de estructurarnos de la manera mejor y más eficiente para justamente garantizar el derecho de acceso a la justicia de todas las personas. Y ahí me parece importante e indispensable recalcar que los servicios de defensa pública son en asuntos del orden federal y que abarcan desde la averiguación previa o una investigación durante el proceso penal e incluso hasta la ejecución de la sentencia. Eso implica garantizarle a las personas un sinnúmero o un abanico de derechos muy importante, que no solamente tendrá el derecho a contar con un defensor en el momento de la investigación, durante el proceso, con un intérprete, garantizar evidentemente una defensa activa, pero también velar por la integridad de las personas durante su detención, durante justamente la compurga, a lo mejor no ya de una pena, pero además la otra mitad del instituto, que a veces solemos perder un poco de vista, es que también tenemos el mandato de proporcionar servicios de asesoría jurídica en todo el país en muchas otras materias, y eso implica la materia administrativa, fiscal, civil, laboral, evidentemente, y también en particular se ofrecen servicios especializados para personas con algún tipo de protección internacional, como migrantes, para niñez y personas con discapacidad. Es súper importante recalcar que los servicios de la Defensoría son gratuitos y que además estamos disponibles las 24 horas, los 365 días del año en diferentes maneras de contactarnos, ya sea que acudan a una de las oficinas que tenemos en 31 de los estados, ya sea que se comuniquen a Defensatel, que es el número 822-42-426, es una línea gratuita en donde son abogadas y abogados quienes hacen este primer contacto y pueden de entrada irles canalizando o orientando, o incluso también acudir directamente a nuestras oficinas aquí en la Ciudad de México, en la sede central. Sin embargo, sí recalcar justamente estos servicios, no solamente damos defensa penal, sino acompañamos también todas estas otras materias que me parece indispensable que se conozcan y se difundan. Tengo la impresión, Claudia, ayúdame, de que si algo, siendo es tan importante,
No sé hasta qué punto la gente sabe del teléfono, de los vínculos. O sea, ojalá este programa sirva para difundir más este derecho que tiene la población. Me decía Anel que están en las 32 entidades. Déjame cambiar la pregunta. ¿En cuántas ciudades están? Porque, bueno, hay entidades como, cualquiera de las entidades como Chihuahua o Oaxaca, y bueno, el tema en este país es hablar de ciudades. ¿En cuántas ciudades? Porque estar en las 32 capitales es bueno, pero también tiene un gran problema del tamaño de país que somos. ¿Estoy en lo cierto? Anel o Claudia, o sea, que no sé cómo lo puedan... Digo, finalmente creo que faltan más sedes, pero dígame dónde están esas 32 unidades que tienen ustedes en los estados. Me parece que es importante enfatizar dos puntos que acabas de tocar, Mario, que son fundamentales. Por un lado, sí, es verdad, todas nuestras oficinas están localizadas ya en las capitales de las entidades federativas. Lo cierto es que con la administración del maestro Netzaí Sandoval, esto es algo que ya podemos afirmar. Antes no tenía la Defensoría oficinas en todo el país. Sí ha sido un impulso importante dentro de esta gran reestructuración que también ha impulsado sin duda el ministro Arturo Saldívar, que se ha fortalecido el rol de la Defensoría. E incluso también es importante destacar, por ejemplo, que hemos ido adquiriendo competencias a lo largo del tiempo y en épocas además muy recientes. En materia laboral, justamente a raíz de las grandes modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, es que incluso la Defensoría asume esta nueva competencia. Por ponerte otro ejemplo, también la Defensoría tiene a su cargo acompañar todos los litigios de amparo en donde se encuentren niñas, niños representados, porque las y los asesores del instituto son los que asumen las representaciones especiales dentro de estos juicios. Tenemos una competencia enorme, de hecho tenemos una cantidad de defensoras, asesoras, defensores y asesores impresionante, y a pesar, como tú lo podrías decir, que solo estaríamos en las capitales, es importante señalar que la mayoría también de los juzgados y tribunales se encuentran en esas estructuras. Entonces, también visto desde una distribución geográfica y en esta parte de accesibilidad, la verdad es que no me parece nada mal que podamos ahora justamente poder afirmar que estamos en todo el país, incluyendo también la Ciudad de México, donde hay una dirección específica para la prestación de nuestros servicios aquí. No, no, para nada. Al contrario, creo que es un gran avance y creo que qué bueno que se logró recientemente y qué bueno que tienen la capacidad. Pero déjame entrar a los temas. No sé si Claudia nos puede ayudar. Si podrías dar una fotografía de cuál es los porcentajes, en qué temas están ustedes más demandados. No sé si en lo penal, no sé si en algunos temas de lo penal. Entonces, si pudieras dar un gran panorama de cuáles son los temas que normalmente llegan a ustedes en sus sedes. Claro que sí, Mario. Buenas noches a todo el auditorio. Pues efectivamente, como lo decía la licenciada Anel, somos un gran grupo de abogados, como lo ha referido siempre nuestro director general, el maestro Netzaí. Somos un gran grupo de abogados, pero estamos divididos en dos, esencialmente. Los abogados que llevan la materia penal en el área de defensa penal, que obviamente involucra la representación jurídica de todas aquellas personas que están siendo sometidas a una investigación o a un proceso penal, sí debemos de acotarlo, que es en el ámbito federal. Obviamente en esas materias pues es un sinnúmero de personas que enfrentan siempre un proceso y que tienen su derecho constitucional de tener un abogado que los represente en todas las instancias, desde la investigación hasta la ejecución, como bien lo refirió la licenciada Anel. En el otro gran grupo encontramos a los asesores jurídicos. Estos asesores jurídicos son aquellos profesionales del derecho, abogados, que dirigen sus servicios a asuntos del orden no penal, es decir, aquellas problemáticas que presenta cualquier ciudadano, cualquier persona incluso, en el ámbito civil, fiscal, administrativo, en materia migratoria. En ese sentido, pudiéramos hacer un mapa o una cuestión muy general. Vemos desde asuntos contra instancias administrativas de la del propio gobierno, ¿no? Ante negativas de respuestas, aquellos procedimientos que se llevan en forma de juicio ante las instancias federales. También vemos todas las cuestiones relacionadas
con amparos en donde están involucrados menores de edad, ¿no? Y estos menores de edad requieren una representación especial y que así lo determina el juez. En esos casos, nosotros como asesores jurídicos tenemos esa función de representantes especiales, ya sean menores de edad, personas con alguna discapacidad que requieran esta representación especial, como lo prevé la ley de amparo y nuestra propia ley de la Defensoría Pública. También tenemos muchos asuntos en los que se pueden involucrar ahorita con la pandemia que enfrentamos, pues todas las cuestiones de derecho a la salud, derecho a la vivienda, ¿no? Derecho a un ambiente sano también, todas las cuestiones que sean competencia del ámbito federal. Nosotros obviamente analizamos el caso y de resultar procedente, brindamos una representación jurídica en las instancias federales. Si nosotros advertimos que el caso no es competencia de una autoridad federal, nosotros lo que hacemos es una orientación, es decir, referimos a la persona que acude con nosotros quién es la instancia o la institución que puede brindarle esa representación en la vía o en la materia en la que lo está solicitando. De ahí que nosotros como asesores jurídicos tenemos 3 modalidades de servicio, que son la orientación, la asesoría y la representación jurídica. En las materias que ya vuelvo a referir son civil, fiscal, administrativa y, como bien lo sabemos por la reforma constitucional que existe, en materia laboral también. Déjame hacer un vemos corte. Asuntos relacionados con migrantes. Déjame hacer un corte y regresamos para que nos pueda llevar a la enorme importancia de poner en el centro de toda la necesidad de garantizar todos los derechos el Instituto de la Universidad Pública. Es sin duda el instrumento del Estado para hacer esto. Vamos a un corte y regresamos aquí a México Social. Déjame regresar contigo, Claudia, porque uno de los temas, me imagino, que ustedes están asesorando, asistiendo, es uno de los avances, creo yo, de una resolución de la Suprema Corte de Justicia en términos de la interrupción legal del embarazo y su despenalización. Ha generado, obviamente, una gran cantidad de soporte y de apoyo, porque sin duda era una gran injusticia. Pero en ese tema, danos un recuento, qué es lo que han encontrado, qué es lo que están enfrentando, cuántas mujeres están ustedes asesorando, en fin, dame una idea de cómo están enfrentando este derecho de que no sea penalizado una decisión tan importante para una mujer. ¿Cómo lo podrías describir, Claudia? Claro que sí. Bueno, pues mira, Mario, a raíz de todos los criterios y los argumentos que ha establecido la Corte en relación a este tema, encontramos que el ministro presidente Arturo Saldívar ha tenido a bien determinar que el Instituto Federal de Defensoría Pública pudiera tomar la representación extraordinaria en ciertos casos, como lo es el tema del aborto. ¿Por qué digo una representación extraordinaria? Aparte de que así está establecido en el acuerdo de implementación de estas representaciones, porque generalmente el aborto es un tema que radica o debe de ser conocido ante las autoridades del fuero común o local. En esas circunstancias es que se ha instruido al Instituto Federal de Defensoría Pública que se puedan llevar de manera extraordinaria la representación de casos relacionados con el tema del aborto. ¿Cuándo se van a poder llevar estos casos? Cuando se trate obviamente de mujeres que han sido o que estén siendo sometidas a un proceso penal o que ya estén sentenciadas por el delito de aborto. En esos casos, pues el director general tendrá que determinar si es viable la representación por parte de los defensores públicos federales, atendiendo a esta dinámica que comento, que pues el aborto es como tal un tema que es competencia de las autoridades locales y nosotros realmente llevamos asuntos ante autoridades federales.
Por eso es que el director general es el que tendrá que hacer un análisis específico del caso para determinar si es viable la representación en ciertos casos de personas que se encuentren en esta hipótesis, es decir, siendo sujetas a una investigación, a un proceso o ya siendo sentenciadas por el delito de aborto. Y la otra situación, eso es en materia de defensa penal. Y la otra materia, como te decíamos que había dos grandes grupos en relación a la asesoría jurídica, lo que hacemos los asesores jurídicos es brindar el apoyo a todas aquellas mujeres o personas gestantes que deseen o que consideren estar en condiciones de poder solicitar la práctica de la interrupción de un embarazo y que en dado caso las autoridades sanitarias o de salud a las que acuden se estén negando a realizarlas, entonces nosotros emprendemos las acciones jurídicas necesarias para que estas mujeres o estas personas gestantes puedan llevar a cabo y tener como un acceso a la salud ese servicio, ¿no? Realmente en la asesoría jurídica nosotros brindamos ese apoyo, estamos abiertos a recibir las solicitudes a cualquier hora, en cualquier momento, para poderle brindar a todas estas personas que se acerquen a nosotros esta asesoría y esta representación jurídica cuando así corresponda, determinándose obviamente o teniendo apoyo siempre en los argumentos que ya han establecido en la Corte respecto de estos tópicos de derecho a la salud y de derecho igualmente a la salud reproductiva de todas las personas. Nosotros estamos obviamente brindando este servicio en todas las oficinas físicamente y también a través del servicio de Defensatel, que repito el número para que todo el auditorio tenga oportunidad de tener acceso a un abogado, a escuchar la opinión jurídica siempre de un abogado, es el número 822-42-426. Y en ese sentido, Anel, ¿cómo se desata el proceso? Una mujer que está en la cárcel y está siendo acusada del delito de aborto, ¿cómo su abogado tiene que llamarles? O sea, ustedes no pueden entrar, entiendo bien, como dice Claudia, por oficio. O sea, tienen que haber una solicitud y entonces, dado que es un delito de fuero común, estimar si en este caso, digamos, el ámbito federal lo jala para poder asesorar. Así es, pero ¿cómo se desata? ¿Cómo empieza? Efectivamente, Mario, es una intervención, como bien lo mencionaba Claudia, y en esa parte es correcto reiterarlo, es una facultad de representación extraordinaria porque, tal como mi compañera lo viene de mencionar, en el caso del delito de aborto se encuentran las legislaciones estatales. Específicamente, la intervención de la Defensoría Pública Federal sería subsidiaria o complementaria. ¿Con qué intención? No solamente que la persona lo solicite, sino para no dejarla, tanto a las mujeres como a las personas gestantes, en algún estado de indefensión. ¿Qué significa también el hecho de que se pida la intervención de la Defensoría Federal? Que estrictamente nosotras asumiríamos, si es que hay una autorización de parte de la Dirección General, que es quien recibirá las peticiones, se intervendría y eso significa que se asumiría la representación legal. Eso que impacta en los hechos, por ejemplo, si se contaba con una defensa privada, pues ya no continuaríamos con esa defensa privada, sino cambiaría a la defensa pública asumida por la Defensoría. ¿Me podrías dar una idea de cuántos abogados y asesores tiene el instituto? O sea, finalmente, el tema de los derechos y el tema judicial, pues es gente con gente. O sea, ustedes sí tienen que representar y van a juzgados y tienen un proceso personal. Entonces, ¿cuánta gente integra el instituto? En este caso, me gustaría también regresar a la decisión que hacía Claudia. Por un lado están las y los defensores de la Unidad de Defensa Penal, con presencia en todo el país. Estaríamos hablando de poco más de 500 personas. Y en el caso de las y los asesores jurídicos, que también están con presencia en todo el país, Claudia, ahí tú tendrás la cifra precisa, que además habría que distinguir los que proporcionan esta asesoría jurídica en materia de salud, y además los que ya se habían mencionado, que se especializan en defensa de inmigrantes, los que se especializan en defensa de niñez o los que se especializan también en derechos de las personas con discapacidad. A ver, Claudia, ¿tienes una cifra? Claro que sí.
Perdón, contestando a esa pregunta, Mario, asesores jurídicos somos un total de 270 a lo largo de toda la República. Si bien es una cifra menor a la de la defensa penal, esto se debe a que generalmente también existen otras instituciones que tienen en sus reglamentos o en sus leyes la figura de ciertos asesores que también brindan representación jurídica en determinadas materias. Por ejemplo, vamos a hablar de los problemas que existen con instituciones bancarias. La CONDUCEF tiene en su ordenamiento previsto también un grupo de abogados que pueden fungir para representar a estas personas que presentan problemáticas con instituciones bancarias, instituciones de seguro. Precisamente es que nosotros como asesores jurídicos tenemos, si bien es cierto, la materia de competencia es más amplia, es decir, podemos ver casos civiles, fiscales, administrativos y actualmente lo laboral, también es cierto que hay otras instituciones, otras dependencias que también se hacen cargo de representaciones en materias específicas. Nosotros como Defensoría Pública, siempre lo ha recalcado mucho nuestro director general, estamos destinados a brindar servicio a la población más vulnerable, aquella gente que realmente no tiene recursos económicos para poder sufragar los gastos de algún abogado, ¿no? Y que también su condición de vulnerabilidad o su condición socioeconómica lo hacen acreedor o merecedor a nuestros servicios. Encontramos... ¿Me puedes concluir la idea, Anel? Claudia, creo que tiene problemas de internet. Justamente es importante visualizar eso, ¿no? Muchas veces pareciera que es poca la cantidad de defensoras y asesoras que contamos en el instituto en relación con la proporción de población en el país. Sin embargo, sí es indispensable reiterar eso. Nosotros proporcionamos el servicio a las personas que no pueden acceder a un abogado o abogada particular, ¿no? Por un lado, y por el otro también, evidentemente, en el énfasis de la población más vulnerable, justamente es que por eso contamos con asesoras o asesores especializados en, por ejemplo, personas migrantes, personas con discapacidad, y además también, dicho sea de paso, señalar que la Asesoría Jurídica Federal tiene también, los asesores tienen diferentes certificaciones en lenguas indígenas. Entonces también estamos hablando de perfiles jurídicos que son muy completos, muy integrales, y también es importante el considerar que eso implica contar con abogadas con todas estas características, y también es importante también señalar que, justo como lo decía Claudia, nosotros no sustituimos todos los servicios de asesoría jurídica que hay en el país. Nosotros somos complementarios de otros servicios de victimología, por ejemplo, de otras asesorías jurídicas que también pueden llevar a cabo y deben seguir llevando a cabo otras instituciones, como la CEAP federal o la CEAP en las diferentes entidades federativas. Entonces, realmente somos una serie de instituciones que hacemos diferentes partes de los procesos, contribuimos y coadyuvamos en muchas otras áreas. No solamente es una la que puede arropar a todo, sinceramente también es que son muchísimas las especialidades que se requieren, ¿no? Me parece que, no sé si esto responde a tu pregunta. Así es, yo quiero agradecerle a las dos, realmente me da mucho gusto que ustedes estén ahí trabajando, o sea, realmente, y dar cuenta que esta Defensoría Federal Pública se convierte en una de las instancias más importantes, junto con otras, como nos han explicado, para que todos tengamos acceso a la asesoría, al apoyo jurídico para enfrentar la violación de los derechos. Yo quiero agradecerle mucho a la licenciada Ortega, a la licenciada Anaya, la claridad de sus respuestas, la precisión. Y déjenme decirles, yo creo que tendremos que hacer otros programas, porque cada tema en sí abre muchísimas preguntas, el tema de migración, etcétera, o pueblos indígenas. Entonces déjenme programar y pedirles si podemos tener otro programa que nos permita abundar más sobre la enorme realidad que en el país se requiere, déjenme decirlo, han sido muy cuidadosos las licenciadas, fortalecer el Instituto Federal de Defensoría Pública. Hay que incrementarlo. Más allá de que sin duda hay complementos, mi apreciación es que es uno de los derechos más importantes, y hablando con esta licenciada Ortega o Anaya, me da enorme gusto saber que están ahí, pero también saber que necesitamos realmente fortalecer y difundir. Y ahí están los teléfonos. Buenas noches, gracias Anel, gracias Claudia por estos 25 minutos. Buenas noches.